Bueno, se confirma que estamos en un proceso inflacionista que empezamos ya en el año 21, Europa empezó en el 22, nosotros lo seguimos arrastrando en el 23 y tenemos una inflación subyacente, que es la inflación que persiste, superior a la media de la Unión Europea. El año 2022 hemos hecho una inflación del 8,2, 8,3, una décima por debajo de la media de la Unión, y este año llevamos casi 2 puntos en inflación subyacente por encima de la media de la Unión Europea, considerando que llueve sobre mojado y se incrementa sobre la inflación del 22 y sobre la inflación del 21, es evidente que estamos ante un gran proceso inflacionista y no puedo entender que el gobierno saque pecho de tener una inflación subyacente por encima de los socios, es decir, por encima de la Unión Europea. ¿Eso que supone? Pérdida de poder adquisitivo, supone que las rentas más bajas tienen que hacer más esfuerzo para llenar la cesta de la compra y supone, dado que hay una persistencia en no rebajar el IVA, una disminución del consumo. Hemos visto ayer que el pescado ha caído un 20%, carne, conserva, sigue sin rebajarse el IVA, por tanto, las rentas medias y bajas son las que más están aguantando la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los alimentos. Mi propuesta de pensiones es mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mi propuesta de pensiones es no dejar un enorme agujero que ponga en riesgo las pensiones, no solo de los que las cobran ahora, sino los que tienen expectativas de cobrarla. Y mi propuesta de pensiones es no decirle a los jóvenes que no van a tener una pensión digna. Y lo que ha hecho el gobierno, en primer lugar, no lo acredita ningún instituto ni ninguna academia económica en España. No conozco a ningún experto en pensiones que esté de acuerdo con la propuesta que ha planteado el gobierno, y lo que ha hecho el gobierno es hacer un agujero en las pensiones que no está dispuesto a revertir, y además decir que en el año 25 pues habrá que hacer una reforma de pensiones. La disposición adicional del texto que conocemos lo dice muy claramente. Yo no voy a hacer una reforma de las pensiones, yo voy simplemente a aguantar hasta el final de la legislatura, y quien esté en el año 25 pues que lo solucione, que solucione el agujero que he venido creando a lo largo de la legislatura. Creo que no es bueno tratar a los pensionistas de esta forma, creo que no es bueno mandar un mensaje de que el gobierno es incapaz de solventar las pensiones y de asegurar la sostenibilidad de las pensiones. En primer lugar, yo no sé si el gobierno tiene el visto bueno de Europa, yo sé lo que ha dicho Europa, y lo que ha dicho Europa es que este asunto es un asunto que tiene que plantear y negociar el gobierno en el ámbito nacional. Eso es lo que ha dicho Europa. Lo segundo que hace Europa es decir, verá usted, si en el año 25 se vuelve a hablar de la reforma de las pensiones, a ver lo que pasa hasta el año 25. Es decir, el gobierno, cada vez que hay un problema, lo aplaza. No ha traído ninguna solución estructural a la viabilidad de las cuentas públicas, más deuda y más déficit, ni a la sostenibilidad de las pensiones. El gobierno sabrá lo que tiene que hacer. Yo lo que le puedo asegurar es que yo no voy a ser cómplice de dejar un agujero para las pensiones actuales y un agujero todavía mayor para las pensiones futuras. Yo no voy a ser responsable de eso porque no voy a engañar a los españoles. Y es que el gobierno sabe que esta reforma no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, y el gobierno sabe perfectamente que deja un agujero en las pensiones y pretende acabar la legislatura con ese agujero, y el que venga que lo solucione. Para esto no necesitamos gobierno.